Entonces leemos todos en Romanos capítulo número 11 y verso número 12 para la gloria y honra del Señor. Y después nos vamos a ir a leer el verso número 25 después que leamos el verso número 12. Amén. Y dice esta palabra así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, cuánto más su plena restauración. Ahora vamos al verso número 25. Y cuando leemos en el verso número 25, dice la palabra de Dios nuestro Señor así, ahí en el mismo capítulo. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Amén. Vamos todos a orar en el nombre del Señor. Amoroso Dios y bendito Padre celestial, te damos muchas gracias, Dios del cielo y de la tierra. Tú, Señor, mi Dios, eres bueno, eres hermoso, maravilloso, misericordioso. Señor, te damos gracias porque tú nos has concedido hoy en esta mañana la vida y también la salud, Dios Santo. Estamos, Señor, en este lugar y solamente queremos adorarte, exaltarte, bendecirte, Dios mío, y glorificarte. Sabemos, Señor Dios Todopoderoso, que al hacer estas cosas, Señor mi Dios, nuestra vida automáticamente será bendecida por ti, guardada por ti, prosperada, mi Dios y mi Señor, por ti. Hoy necesitamos tu presencia, Dios Todopoderoso, la presencia del Espíritu Santo en este lugar, para que abra nuestra mente y nuestro corazón, y los que somos tuyos, Señor mi Dios, sigamos adelante sin dejar la carrera que tú nos has puesto a correr y la meta que está por delante, Señor, hasta que la alcancemos. Y para todos aquellos que no han creído, Señor, que no han entregado sus vidas a ti, que han endurecido sus corazones, Señor mi Dios, les hables con amor, con ternura, toques tú su mente y su corazón, Señor, y hoy puedan entender el llamado de tu voz que llama para venir y ser salvos en este estado de la gracia, Señor, en el cual tú tienes a tu iglesia amada. Dios, te pedimos, nos bendigas y que el poder tuyo, tu Santo Espíritu, Señor mi Dios, hoy se glorifique entre nosotros en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén, amén, hermanos, siéntense por favor. Cuando leía hace un momento, ¿verdad?, la palabra, la defección de los judíos, obviamente, en la Biblia de la lengua actual dice: ahora bien, si por la desobediencia de los judíos el resto del mundo recibió ayuda, con más razón la recibirán cuando todos los judíos sean nuevamente aceptados por Dios. Entonces esta palabra defección no es otra cosa más que la desobediencia, ¿verdad?, de los judíos. Y eso es lo que hoy en este día yo voy a tratar un tema que yo creo que es muy hermoso en el plan de púlpito. Esta palabra me la dio Dios, estas prédicas me las dio Dios y las voy a predicar con todo el corazón, y yo deseo que todos los que predican reciban esta hermosa palabra. ¿Para qué? Para que el pueblo del Señor sea bendecido. Son mensajes que el Señor puso en mi mente, en mi corazón. Él me los inspiró nuevamente para que los pusiéramos y estoy muy feliz de ello. Hoy yo he intitulado el mensaje de este día así, de esta manera: el número es limitado. ¿Qué cosas cuando dicen, verdad, que el número es limitado? Quiere decir que hay un número para que se complete. El miércoles pasado el hermano Vinicio me regaló unas cajitas de fruta y en cuanto me las regaló, yo me puse a regalarle a quien se me ponía enfrente. Yo les di uvas, les di ciruelas, y algo noté que cuando comencé a agarrar ciruelas, agarré la tapa de arriba y sacaba, y yo les ponía en las bolsas a los hermanos ciruelas, unas ciruelotas grandotas así, ¿verdad, hermanos? A los que les di, y les daba ciruelas y uvas verdes, uvas rojas, unas uvas muy buenas. Yo metí la mano y agarré unas. Me hice como cuando muchos de ustedes van a la tienda, pasan por ahí donde está el stand de las uvas y llegan y cortan 2 o 3. Por eso cuando va uno después ve uno muchos racimos ahí medios
medios tristes porque mucha gente llega y le toma allí para probar. Y yo saqué unas y me las comí, dije, también buenas las uvas, pero algo noté, aunque era ya de noche, andábamos allá afuera acomodando, ¿verdad? Una traila y todo. Noté que quité la primera tapa donde venían todas las primeras ciruelas, unas ciruelotas grandotas, y me di cuenta, así como pude, me asomé y miré que estaba lleno de ciruelas abajo. Era otra capa y venía una pre-made foam o una foam que ya viene hecha, un plástico donde venía acomodada cada ciruela. Y me fijé y dije, qué bonito se ve todo acomodado. Qué bonito es que cuando dicen es el número tantos para cada uno de los layers o las capas que tenía esa caja de ciruelas, y cada una de la fruta venía acomodada en su lugar. El día de ayer pude darme cuenta, cuando oigo, ¿verdad?, personas que les gusta el deporte, como en el básquetbol, en el fútbol, en cualquier deporte, hay un grupo limitado para esos lugares, para que la gente llegue, pueda estar allí. Y luego me doy cuenta, pues, que en cualquier lugar tiene su capacidad. Hace rato volteaba a ver el sign ese que está allí, y luego dice que la capacidad máxima aquí en la plataforma, dice que son 45 personas, y no puede haber más de 45. Si llegamos a poner más de esas personas, corremos el riesgo de que algo le pase a la plataforma, o corremos el riesgo de que si alguien nos mira, si estamos 100 acá, van a decir, esta gente no sabe utilizar la cabeza, no sabe pensar. Entonces todo, amados hermanos, tiene eso, ¿verdad? Y cada cosa que ha sido establecida, obviamente, tiene su límite, tiene su capacidad, máxima capacidad. Recuerdo cuando rentábamos el Fuji Hall o el Fuji Park, rentábamos ahí, y ahí decía, tanta es la capacidad de este salón, es solamente 250 personas. Eso es lo máximo, es su capacidad, es lo que obviamente puede tener, nada más de eso. Y hoy nosotros nos damos cuenta en el título de esta predicación que el número es limitado. Aún para la iglesia del Señor hay un número, y ese número se tiene que cumplir, ese número tiene que llegar. Y cuando ese número sea cumplido, entonces creo yo con todo mi corazón que la iglesia va a ser quitada del mundo, que la iglesia va a ser raptada por el Señor, recogida por el Señor, un arrebatamiento súbito donde todos los que estamos en la iglesia, miembros de la iglesia, ni cuenta nos vamos a dar cuando eso pase. Solamente va a ser así, pum, como dice la Biblia, en un abrir y cerrar de ojos estaremos frente al Señor. Allá no habrá tiempo para pensar, ya en ese momento no habrá tiempo para decirle, mira Señor, yo sí quise pero no pude. Ahí no va a haber nada. El que está, el que es, y el que ha de ir, se ha de ir. ¿Alguien cree esto conmigo en esta hora? Y esa es la verdad, ¿sí o no? Y eso es lo que Dios nuestro Señor hoy quiere llegar a nuestra mente y a nuestro corazón, que en esto de la salvación es en lo que más nosotros debemos de poner atención, porque no importa lo que tú seas o lo que tengas en este mundo, si no recibes la salvación del Señor, no irás al cielo, no entrarás al reino eterno del Señor. No importa qué es lo que te diga otra persona, lo que importa es lo que ha dicho Dios a través de más de 2000 años en su palabra. Esta palabra es la verdad y esta palabra se va a cumplir. Sea el hombre sabio o no sabio, esta palabra se va a cumplir. Esta palabra tiene obviamente la verdad y nosotros la creemos. Hoy por eso se predica este mensaje. Hoy por eso se declara esta predicación. La Biblia nos dice en el capítulo número 11 del Evangelio según Mateo, en el verso 11 y en el verso número 12, son las palabras del Señor Jesucristo que habla y le dice a la multitud que lo estaba rodeando: de cierto os digo, entre los que nacen de las mujeres o de mujer, dice, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Y esa palabra, si se hubiera quedado ahí, todos nosotros hoy tuviéramos que decir, Juan el Bautista fue la cosa más grande en este mundo entre los nacidos de mujer. Pero la cosa es que hay un contexto, y en su contexto dice, pero el más pequeño en el reino de Dios mayor es que Juan. ¿Quién es el más pequeño en el reino de Dios? Quiere decir que el más pequeño es aquel hermano o aquella hermana que viene a la iglesia, que entra a la iglesia, que hoy recibe al Señor y que mañana o hoy es el rapto. Ese pequeño mayor es que Juan, porque entró a la bendición más grande a la que pudo haber sido expuesta su vida.
a la salvación eterna de Dios en Cristo para ir al cielo. Y eso es lo que dice el Señor. Pero yo les digo esto, se los confieso, que el más pequeño en el reino de los cielos, el reino de los cielos comenzó a anunciarse. Juan el Bautista comenzó a proclamar: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. ¿Y cuál era su mensaje? Que detrás de mí viene uno, el cual yo no soy digno de desatar las correas de sus sandalias o de su calzado, y él bautiza con Espíritu Santo y fuego. Él es verdadero, yo solamente vengo anunciando de él. Pero él comenzó a decirle a la gente: tienes que reflexionar, tienes que recapacitar, tienes que arrepentirte. Hoy es un tiempo donde Dios ha venido con toda su teocracia desde el cielo. La teocracia de Dios es el gobierno de Dios aquí en la tierra, entre los hombres, para bendecir a los hombres. Y Juan el Bautista comenzó a predicar. Ese hombre era grande. ¿Por qué? Porque vino y hizo realmente la intercalación o la traslación de una dispensación a otra, de un pacto a otro. Él venía para anunciar, y por eso era grande. Pero Jesús dice: pero yo les digo a ustedes que el que entra al reino de los cielos mayor es que Juan. No hay duda en eso. Y dice ahora el verso 12: desde los días de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia, pero hay algo hermoso, y es que los violentos lo arrebatan. Aunque haya oposición, la violencia, la gente que se oponía al mensaje de vida y de salvación, al mensaje de esperanza, dice el Señor mismo: pero el violento, el que llega y no lo quieren dejar entrar, pero hace a un lado a la gente, al que le quieren privar, pero se esforza para ir hacia adelante, ese es un violento. Ese es alguien que viene y lo arrebata. ¿Y sabe por qué? Porque eso vino el Señor a dar. Y aunque no me lo quieran dar, yo llego y me estiro y lo agarro y lo tomo y lo hago de mí. Hago que esta palabra bendiga mi vida y me dé las promesas eternas de Dios que vino a dejar a este mundo. Y eso es, amado hermano, si el Señor viniera ahorita, qué bueno fuera que viniera ahorita o no. La verdad que sí. Y alguien piensa en su corazón: no va a venir, pero qué bueno fuera que viniera. Qué bueno fuera que viniera. Todas las promesas, toda la espera, la esperanza, todo. En un momento, hermanos, miraríamos nuestra realidad. Miraríamos que no perdimos el tiempo. Miraríamos que hicimos lo mejor que se pudo haber hecho en esta vida. Creerle a Él, confiar en Él, esperar en Él y irnos con Él. Eso sería lo más hermoso. Pero ¿sabe qué? Adelante vienen otras predicaciones. Todo este mes va a estar hablando. A ver si con esto no hago que otros no vengan, pero todo este mes se va a estar hablando de eso. Y después le vamos a predicar para que usted no se espere. En el día de Noé la gente tomaba, comía, dormía, gozaba y todo, y ¡pum! De repente vino lo que fue, y la gente se quedó en aquel día, creo yo, la Biblia no lo dice, con la boca abierta. Y comenzaron a entender que Dios había prometido que iba a pasar algo que nunca había pasado. Y hoy nosotros estamos expuestos a experimentar algo que nunca ha pasado, pero que va a pasar, que está casi aquí, que ya viene, hermanos. Que hoy está más cerca el día de nuestra salvación o redención que cuando creímos. Hoy está más cerca. Esta es una gran verdad. Y lo que dice entonces la palabra es esto. El Señor dice: el que entra al reino mayor es que Juan. El que viene y arrebata estas cosas, él es un violento obviamente para lo bueno. Por eso la Biblia sigue enseñando en Mateo 16, desde el verso 13 hasta el verso 18. Habla, y se lo parafraseo, 3 versos, 13, 14 y 15 y 16. La Biblia dice que el Señor nuestro Dios, llegando a la región de Filipos en Cesarea, comenzó a preguntarle a los discípulos: ¿quién dice la gente que el Hijo del Hombre es? Y comenzaron a decirle: oh, la gente dice, la gente que habla, ellos vienen y dicen o piensan que tú eres Elías. Ellos vienen y piensan que tú eres uno de los profetas. Ellos creen y piensan que tú eres Juan el Bautista. Pero el Señor nuestro Dios en ese contexto les pregunta pues a ellos: pero ¿quién decid vosotros quién es el Hijo del Hombre? Y en ese sentido, en ese contexto, es cuando Pedro obviamente le contesta al Señor en el verso 17 y dice: entonces Él le responde, en el verso 16, perdón.
es que él viene y le responde. Simón le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres la encarnación del Dios eterno. Tú eres el Dios invisible, visible entre los hombres. Tú eres el que se había prometido desde el profeta Isaías, que el que hablaba estaría presente, que el que había sido socorro y amparo entre el pueblo que venía para hacer vista su gloria, gloria como nunca antes se había visto. Y cuando todo esto el Señor lo oye, entonces es que el Señor le dice a Pedro, y el Señor le contestó a Pedro cuando él dijo estas palabras. Esto, amado hermano, es para que nosotros lo creamos y lo vivamos. Bienaventurado eres tú, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. El Espíritu Eterno estaba revelando desde aquel día que se tenía que creer en Dios, que uno tenía que entrar al pacto de la gracia que venía, que el reino de los cielos se había acercado. Y obviamente esto el Señor le dice: tú eres un bienaventurado, tú eres un feliz, eres un dichoso. ¿Por qué? Porque esto no te lo enseñan en las universidades, esto no te lo dan en la high school, en la middle school o en la preescolar. Esto solamente te lo da Dios por su Santo Espíritu para que lo creas. Esto no se compra en Walmart, esto no se recibe en ningún canal de la televisión, amado hermano. Esto se recibe de Dios al corazón para poderlo creer y poderlo vivir. Y lo que le dice el Señor: yo te digo a ti que tú eres un bienaventurado. Tú eres alguien que está ordenado por Dios para ser dichoso, alguien que está ordenado por Dios para ser feliz, porque has conocido, has comprendido, te ha llegado a tu vida la cosa más grande que debe de saber el hombre: que Dios lo ha amado y que no se quedó en su trono allá en el cielo, que vino a buscarlo para salvarlo porque él se había perdido. Y eso, amado hermano, esa bondad de Dios, esa misericordia de Dios, un día se tornará en ira, se tornará obviamente en furor, que Dios nuestro Señor consumirá al adversario. Increíble tanto amor, tanta misericordia. Un día será el fuego ardiente de su ira para todo el que no creyó. Porque Dios obviamente condescendió de su grandeza para venir al mundo y hacerse hombre como los hombres. El dueño de la vida, el creador de todo, se hizo como sus criaturas para que le pudiéramos comprender y entender. Qué cosa tan más grave. Por eso el escritor de los Hebreos, cuando dice en Hebreos 10:31, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Horrenda cosa. Los ídolos no tienen poder, no son nada. Tienen ojos pero no ven, tienen boca no hablan, tienen manos no palpan, no son nada los ídolos. Pero el Dios que está sentado en su trono de gloria, Él tiene ojos para ver, oídos para oír, boca para hablar, manos para palpar. Él sí es un Dios vivo, amado hermano. Él sí es un Dios vivo, iglesia. Él sí es un Dios santo. Horrenda cosa es caer en sus manos para ser juzgado. Horrenda cosa es caer en sus manos para que enjuicie tu vida. Pero la palabra del Señor dice en San Juan 10, verso 27 y 28, palabras que hoy nos alientan a los que somos de Él, que hoy nos siguen recordando el amor y la misericordia del Señor que ha tenido. Cuando Jesús habla: mis ovejas, esas ovejas, el verso 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Mis ovejas. Oí al hermano Alfonso en su clamor, en la oración: Señor, hay gente que viene a la iglesia, pero viene porque solamente es una costumbre. No vienen porque vienen con el sentido, la aptitud para venir y adorar, para venir y agradecer, para venir y humillarse, para venir y declararte, Señor mi Dios, lo grande, lo maravilloso, lo bueno, lo misericordioso que ha sido en su vida. Que hasta el día de hoy lo que comes porque tú se lo has dado, lo que vistes porque tú, Señor mi Dios, se lo has dado, lo que manejas porque tú, Señor mi Dios, se lo has dado, porque lo que es ahora y lo que ha de ser después es por ti, mi Dios y mi Señor. Y oí al hermano: Señor, unos se han alejado, están tan acostumbrados a ya no hacer lo tuyo, que ahora viven feliz.
Y mencionaba a los que antes oraban, a los que antes venían, estaban en las actividades y hoy como visitas en la iglesia. Pero hoy yo espero que este mensaje te ayude, recapacites y en vez de que te embotes en tu entendimiento, vengas y le digas al Señor: me humillo ante tu sabiduría, Señor, de la palabra, para ser tuyo el resto de mis días y cumplas en mí la promesa de llevarme al cielo, Señor. Y el Señor dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Al oír mi voz yo les hablo, ya saben quién es, me distinguen, saben lo que soy, lo que tengo, lo que les he dado, conocen mi olor. ¿Sabe una cosa que estuve investigando? Y dice, estuve viendo de pastores en los mayores lugares donde se lleva a cabo esto de la avicultura de las ovejas. Apicultura, uno de esos dos. Y dice que estos animalitos, los pastores que están entre ellos, en cuanto nacen, llegan y lo primero que hacen, agarran sus naricitas y se las pasan a los perros que las van a cuidar. Y luego dice que el pastor llega y se refriega en ellos. Sacan un poco como de saliva y se la ponen así y se la untan. Y luego hacen que los animalitos los huelan. Y yo cuando estaba mirando eso dije: ¿y eso por qué lo harán? Y dicen que eso lo hacen para que los animalitos al crecer ellos puedan distinguir claramente quién es su dueño. Y estuve mirando y luego después de ahí me fui a otro lugar, a Libia. Y cuando estaba mirando allá en Libia, en el Medio Oriente, miré en otro lugar cerca del Líbano. Y dice que los pastores allá hacen lo mismo, es algo tradicional de ellos. ¿Y saben por qué? Porque no solamente llegan a los abrevaderos un solo pastor, llegan cientos de ellos y cada quien con su rebaño. Y ¿sabe qué? Los animales llegan a las pilas a tomar agua y están bebiendo agua, unas brincan, otras se mueven, otras corren, unas toman y se van, llegan más y es un montón de animales allí, de ovejas. Y cuando dicen entonces que llegó el tiempo de separarse, cuando ya dijeron: ¿cómo te fue? Pues bien, y a ti también, bueno, nos vemos y que te bendiga el Dios que servimos. Y la gente se comienza a ir, ellos solamente comienzan a mover las manos, algo que es de distinción para que la oveja, lo que ha estado acostumbrado a oír y a ver y a oler, pueda reconocer. Y luego usted comienza a ver cómo el montón de ovejas, un cruzadero para cada lado, para allá y para acá, y comienza usted a ver que se comienza a retirar, aquel hombre pastor comienza a irse y se le comienza a juntar un montón de ovejas. Y algo que me llamó la atención a mí, yo estaba bien emocionado viendo estos programas, ese documental, porque yo los busqué y dije: voy a cerciorarme para hablar algo que sea constante, no más pararme y hablar lo que no entiendo. Y estaba allí mirando y luego después miré que entre los rebaños el pastor no se puso a contar. Él cuenta con la habilidad de la oveja para que lo reconozca por lo que él ya hizo. Y ¿sabe qué? Yo miraba que ya iban unos por allá y otros por acá, y unas ovejitas se quedaban como que este no es. Este no huele a lo que yo he olido. Este no habla como yo estoy acostumbrado a oír. Y se quedaban, y luego los pastores se detienen un poquito y comienzan a silbar unos, otros con la pura mano y conocen el sonido. Otros hermanos se quitaban como un manto y lo hacían así. Y yo decía: caramba. Y decían que el viento, uno de los mejores transportadores del olor, luego le daba a los animalitos para dónde correr. Y cuando yo estaba mirando eso me impresionó. Rápidamente yo me conecto con el texto que estábamos diciendo hace un rato. San Juan número 10, el capítulo 10 y en el verso 27, cuando Jesús declara: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Que yo obviamente hubiera pensado: mis ovejas oyen mi voz y me siguen y yo las conozco, pero bueno, así está escrito, gloria a Dios. Porque suena como más lógico allá, pero lo importante es eso. Y luego en su contexto el verso 28 dice: y yo les doy vida eterna. ¿Por qué? Porque conocen mi voz y porque me siguen.
yo les doy vida eterna y aparte de eso, dice el Señor, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Qué posición tan segura tiene el hombre y la mujer que ha creído en el Señor. Y eso es para nosotros, amados hermanos. Eso es para bendecir nuestra vida. Entonces, volviendo obviamente a Mateo, donde estábamos hablando en el 16, capítulo 16, verso 17, entonces respondió Jesús: bienaventurado eres, Jonás, Pedro, ¿verdad? Simón Pedro, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y luego dice aparte el verso 18, y yo también te digo que tú eres Pedro, Petros, y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán sobre ella. Hay algo seguro como institución en este mundo y no es McDonald's. No es Burger King, no son las aerolíneas, no es nada de eso. Algo establecido en la tierra como institución no es la Coca-Cola ni la Pepsi-Cola, no es la Budweiser, no importa cuántos consumidores tenga. No es, amado hermano, nada de eso. Lo que está establecido de parte de Dios como institución para prevalecer y permanecer hasta el fin y poder trascender de esta vida hasta el cielo es la iglesia del Señor. No hay cosa en esta vida que la pueda derrotar, no hay cosa en esta vida que la pueda detener, no hay cosa en esta vida que la pueda obviamente impedir que llegue al propósito divino de nuestro Dios. Y es allí donde muchos de nosotros ahora estamos, y es allí donde algunos de ustedes necesitan estar. Porque si no estás allí, un día no habrá lugar en esta tierra donde tú te puedas esconder, a donde tú puedas ir, a donde tú puedas adquirir seguridad. La única seguridad está en la mano del Señor, está en la iglesia del Señor. ¿Cierto o no es cierto? Esta es la verdad. Si alguien cree esto conmigo, aplauda y alabe al Señor que vive y reina. El número está limitado. Yo no sé cuántos son el número de los que se salvan en la gracia de las naciones gentiles. La palabra gentil, gente de muchos pueblos, venir, que no son obviamente orundios o gente que viene de la prole de Abraham, como los hebreos o los judíos. Pero nosotros sabemos lo que leímos y la palabra dice que el Señor nuestro Dios ha dicho: es necesario que se cumpla un número. Y cuando ese número se cumpla, obviamente lo que es la gracia que hoy se está predicando, donde no le cuesta al hombre ni a la mujer nada venir y ser dueños de una poderosa riqueza, de una tan gran y firme esperanza. El Señor nuestro Dios un día lo detendrá. El reloj obviamente se parará en la gracia y continuará el reloj profético en la historia de la nación de Israel. ¿Para qué? Para que siga adelante el propósito divino de Dios nuestro Señor. Por eso ahora, amados hermanos, desde hace más de 2000 años la palabra de Dios dice, como en Hechos 2:40 en adelante hasta el 42, y esta es la verdad. Estas son las palabras del apóstol Pedro, que después del derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, habiendo predicado, habiéndole declarado a la gente de aquel día, que preguntaron con mucha ansiedad qué debían de hacer para recibir el perdón de los pecados y ser salvos, obviamente, sobre todo. El apóstol les confiesa que se tenían que arrepentir, que se tenían que bautizar en el nombre del Señor y que tenían que recibir el Espíritu Santo, y que esa promesa era para ellos, para sus hijos y los que estaban lejos, los cuales el Señor nuestro Dios llamare. Pero el verso 40 del capítulo número 2 del libro de los Hechos dice: y con estas y otras muchas palabras. O sea, con estas y con otras muchas palabras les testificaba el apóstol Pedro, exhortándoles, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. ¿Por qué esa palabra quedó allí? ¿Por qué él le hablaba a la gente así? Porque tenían que ser salvos, tenían que liberar su vida, tenían que salvarse del peligro eminente que va a venir obviamente a la humanidad.
Es como cuando nosotros, no lo pongan, pero solo lo voy a referir. En 1 Corintios 1:18, cuando el apóstol Pablo dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a nosotros es poder de Dios, a nosotros, a los que nos salvamos. O sea, esto no es locura, esto es poder de Dios. Esto es lo que guía tu vida, aunque unos no lo quieran. Esto es lo que guía la vida de los hombres. En esta iglesia no predicamos fábulas, no predicamos simple y sencillamente sueños no cumplidos. Predicamos el poder de la palabra, predicamos el poder de Dios por la escritura. Y aquel que obviamente la cree y bendice su vida a través de ella, prosperará. Y el apóstol dice, nosotros somos los que nos salvamos. Aquellos que se pierden son los que no la creen, es los que no la reciben, es los que no viven por ella ni creen en nada de ella. Pero nosotros la creemos y vivimos y somos movidos por ella a cada paso de nuestra vida. Y esta es la verdad. Por eso cuando la palabra de Dios dice que Pedro les dice a ellos estas palabras, sed salvos de esta corrupta y perversa generación. Y la Biblia dice en el verso 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿A dónde se añadieron aquellas 3,000 personas? Al número que el Señor tiene reservado, el que Él ha dicho, el número de la plenitud del gentil. Pudo haber dicho el Señor y lo dijo, es este número. Yo no lo sé, tú no lo sabes, Él sí lo sabe. Y cada día a ese número, amado hermano, está llegando gente que viene de todas las tribus, lenguas, naciones. ¿Por qué? Porque la iglesia del Señor sigue creciendo. Aquel día se añadieron como 3,000 personas que oyeron la palabra, fueron bautizadas. Ellos fueron añadidos, dice la Biblia, en el nombre del Señor. Después de esto nos vamos al verso 46 y sigue diciendo la palabra, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y algo importantísimo que quedó allí, que si esto no hubiera estado allí, cualquier persona, cualquier ignorante, cualquier grosero, cualquiera que no ha sido iluminado, cualquiera que fue iluminado y hoy ya no cree, pudiera refutar las palabras de nosotros cada día. Pudiera decir, están locos y no tiene validez ni sentido lo que hablan. Pero esa pequeña porción que queda, cuando leemos y dice alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y luego dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hoy el Señor desde aquel día sigue añadiendo a la iglesia. Él añadió hace unos meses. Algunos lo han creído, otros no lo han creído. Algunos se emocionaron y la emoción ya se les pasó. Pero yo hoy te digo, tienes que creer, tienes que caminar, tienes que avanzar. Nadie te podrá dar jamás, nunca nada mejor que esto. ¿Saben una cosa? Yo tengo 38 años, amados hermanos, casi de casado. Tengo 28 años casi de bautizado. Y saben que la mera verdad se me ha hecho poquito. Quiero, Señor mi Dios, quiero hacer algo más por ti. Quiero enseñar, quiero predicar, quiero testificar, quiero decirle, Dios mío, a la gente. Pero la verdad es que también en mi corazón estoy puesto, como decía el apóstol Pablo, Señor, estar contigo es muchísimo mejor. Nadie en esta vida, nada en esta vida podrá ofrecerte, mucho menos darte lo que el Señor nos ha dado a la iglesia. Un día Él nos añadió. Yo no vine a la iglesia porque cierta persona quiso. Yo vine a la iglesia porque Él me vio. Él extendió su mano, Él me tomó y de ahí donde estaba, Él obviamente me rescató. Decía el pastor Luis Hernández, hermano, ¿se acuerda del hermano César? Le digo, sí, ahí anda. ¿Se acuerda que eran amigos ustedes? Le digo, pues dice él y yo también. Pero eran amigos malos. No, éramos buenos, fieles los dos. Él me decía, I got you back, yo te cuido. Y yo a él. Dice, y ahí está en la iglesia, ahí está. No lo miré, no, pues es que fue de vacaciones la semana pasada. Pero ahí está. Qué bonito ver a la gente perseverar. Le digo, sí, qué bonito, qué bonito. Lo más hermoso que tenemos es el Señor.
Lo más hermoso que nos han dado es el Señor. Aquella gente alababa a Dios. Hoy la gente que somos de la iglesia tenemos que alabar a Dios, tenemos que ver la obra de Dios, el movimiento de Dios y pensar, Señor, tú sigue añadiendo, porque entre más, Dios mío y Señor mío, haga de cuenta como esa caja de ciruelas que yo decía al principio, y qué tal que me lo hubiera traído y ya no hay ciruelas, pero qué tal que le hubiera puesto piedritas y decir, hermanos, ya casi se completa la caja. Cuando se completa es que ya entonces se va a tener que mandar a algún lugar, y cuando la caja de la iglesia se complete, cuando entren los últimos que han de ser, yo creo en mi corazón, la Biblia no lo dice, pero creo en mi corazón que en el último momento, quizás sea de día, quizás en la tarde, quizás en la noche, quizás en una vigilia de la noche, quizás en una madrugada, yo no sé, pero yo creo que cuando sea bautizada la última persona y se invoque el nombre del Señor y esa persona salga del agua resucitando para andar en vida nueva, ¡pau! Esa persona, hermanos, al momento se va a mirar frente a Dios y decirle, la hiciste, llegaste, tú fuiste el último o la última que tenía que entrar a esta salvación de gracia. Tú eres el último por el que estábamos esperando para que la iglesia pudiera haber sido traída al cielo. Usted tiene que recordar que el número es limitado. Usted que ahora ha recibido estas cosas del Señor, alinee su vida, ponga su corazón junto. Es como dicen en inglés, get your act together. Pon tu acto junto. No andes por allá y por acá. Si algo debes de hacer es poner atención a las cosas que están pasando en la vida. Es de seguir atendiendo la palabra de Dios. Es seguir poniéndote en el lugar donde el Espíritu Santo te hable. Es estar atento a la voz del Señor que te diga, que te confirme, esto es bueno, esto es malo, haz esto más, deja de hacer esto, sigue adelante, sigue buscando, porque esto es lo que nos va a ayudar hasta que cuando el Señor regrese. La palabra del Señor nuestro Dios dice en Hechos 16, verso 4, ya leímos nosotros, el apóstol Pablo se va en su segundo viaje misionero, y cuando anda haciendo misiones, él obviamente llega a estos lugares del mundo. Y yo decidí leer obviamente el verso 4 y el verso 5. Y cuando dice la palabra, y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Fíjese bien. Desde aquel entonces había una doctrina, había una disciplina en las iglesias, había una forma de vida. Hoy cualquier hermano no obedece doctrinas, no obedecen disciplinas. Cada quien va con su mecate por donde quiere. Pero un día el Señor nuestro Dios nos va a recordar a todos, la iglesia tuvo doctrinas y disciplinas para todos, hombres y mujeres, jóvenes y viejos. Y eso era, obviamente, para obedecerse. Eso era para que el funcionamiento de la iglesia fuera mejor. Hoy cada quien busca y solamente lo que se le cae bien al corazón, eso sigue. Pero si eso fuera, amados hermanos, el Señor no hubiera dejado este libro. Y le voy a decir por qué. Porque si eso hubiera sido el deseo del Señor, jamás nos deja este libro, para que no hubiera confusión entre nosotros, para que cada quien hiciera lo que quisiera hacer. Pero este es el mayor parámetro. Esto es lo que marca, lo que ordena, lo que señala. Esto es como usted deje de obedecer las señales allá afuera, pásese un semáforo y usted va a tener consecuencias. Tómese 5 o 6 aspirinas cada 10 minutos. A ver cuánto le dura el gusto, tómeselas. Por eso allí viene escrito y dice, no puedes acceder más de esto en esto, así. No puedes. Cada cosa que usted tome tiene que leer allí lo que puede y lo que no puede. Saben que yo leí el manual y dije, bueno, ¿cuántos galones de diésel agarra esta cosa? Porque yo en veces le echo en un lugar, en veces en otro, en veces se llena bien pronto y en veces no. Y casi siempre me he esperado porque quiero saber cuánto puedo correr. Y sabe que fui y dije, bueno, el manual me va a tener que decir. Y ya voy y leo el manual. Y me dice, no puedes exceder más de estos galones, porque si excedes puedes dañar esto. Este vehículo está sensibilizado con sensores de alta precisión. Y yo no me importaba, yo llegaba y le ponía, en veces quería hasta echarle más. Un día puse a Natanio, mi nieto, y él le echó, y el tiradero le dice, y él le dijo, ahí no, es acá el tanque. Y dijo, es que no se para la máquina. Le digo, no, es que tú la tienes que parar. Porque cuando está uno despacito, eso no se bota.
Y cuando yo ya leí, ahora sé lo que le tengo que poner. Ahora veo a la bomba y estoy mirando, y cuando ya va llegando a los galones que dice que tiene que tener, yo me comienzo a detener y ya le detengo, le paro, cuelgo y me voy. ¿Por qué? Porque esas son las indicaciones. Hoy nosotros tenemos indicaciones, tenemos la palabra, tenemos esto. Y por eso en lo que yo leía, ahí me dejan los textos, en lo que yo leía de Hechos, dice claramente, al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Judíos que estaban obviamente en Asia Menor, porque allá era donde andaba el apóstol Pablo. Y dice, esas enseñanzas eran también para ellos, las mismas que hoy tenemos que tener. El verso número 5 dice, así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Cada día. Y esto, amados hermanos, esto nos debe a nosotros de poner en pensar. Nos debe de ayudar, nos debe de ver, nos debe de llamar la atención. El Señor nuestro Dios cada día venía, las iglesias se acrecentaban, el pueblo crecía, todo. Vea. Y podemos ver la obra del Señor del verso 13 al 19, cómo el Señor nuestro Dios era el que estaba trabajando en cada momento y aspecto de la iglesia. ¿Para qué? Para que la iglesia siguiera creciendo. El mismo que llamó a la gente allá en aquella parte de Asia Menor, el mismo que llamó a la gente en Macedonia, el mismo que llamó a la gente en la ciudad de los Corintios, obviamente hoy nos dice a nosotros ahora, empezando en el verso número 13, y un día de reposo salimos fuera de las puertas junto al río donde se solía hacer la oración. Y luego dice, y sentándonos hablamos a las mujeres que habían o que se habían reunido allí. Y luego dice el verso 14 hasta el verso 16, dice, y entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, y dice Tiatira, dice que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atento a todo lo que decía Pablo. Y cuando fue bautizada, una mujer que adoraba a Dios, una mujer que estaba allí, una mujer que tenía que entrar al pacto de la gracia de Dios en Cristo, al nuevo pacto del reino de Dios, dice, fue bautizada ella y sus familias, y ella no rogó diciendo, si habéis juzgado que yo soy fiel al Señor y he hallado gracia entre ustedes, entren a mi casa, posada ahí. Y dice, y nos obligó a quedarnos. Quiere decir que ellos se quedaron allí, estuvieron en la casa de esta mujer para darle gracias a Dios por la salvación que le había dado. Y luego dice en el verso número 16, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salía al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba grandes voces diciendo obviamente, y daba grandes ganancias a sus amos primeramente. Y luego dice, esta siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo que os anuncian el camino de la salvación. ¿Qué está diciendo, pastor? Que estaba ahí el diablo a través de ese espíritu de adivinación en la vida de una persona, testificando que lo que aquellos, Pablo, Silas, Lucas y los demás que andaban allí, andaban anunciando el camino de la salvación. Y alguien se podrá pensar, ah caray, nunca habíamos leído eso. Hace más de 2000 años se escribió y ahí ha estado en todas las Biblias. Pero cuando miramos y dice, está diciendo, estos hombres son siervos de Dios, del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. Vea, el mismo diablo dando testimonio que aquella predicación que se estaba dando, la cual, hermanos, está aquí, de la cual tomamos para anunciarles, es la salvación de Dios. Y dice la Biblia que esta muchacha hacía esto todos los días, hasta un día que enfada a Pablo y voltea y le dice, en el nombre del Señor Jesucristo, sal de ella, y ¡pau! Se fue. Se les fue la riqueza y la esperanza a aquellos hombres. ¿Y saben por qué? Yo una ocasión dije, pero ¿por qué Pablo hizo eso? Si el mismo demonio daba testimonio. Ese es el problema con Dios. Dios no quiere que los demonios den testimonio de Él. Él quiere que tú y yo, los que somos dueños de la salvación, lo demos. Lo que Él ha hecho contigo, lo que te ha dado, cómo bendijo tu casa y tú no supiste aprovecharlo y a ti no te importó. O si te importa ahora, que eso es lo que tienes que guardar.
Eso es, amado hermano, porque si no aquí ahorita anduviera el diablo dando testimonio, y ¿sabes qué? Ese testimonio se queda corto, porque solamente uno que ha recibido amor de Dios puede hablar del amor de Dios. Solamente uno que ha recibido misericordia de Dios y la ha creído puede hablar de la misericordia del Señor. Por eso el apóstol cayó aquel espíritu inmundo: cállate y sal de ella, porque tú no tienes que dar testimonio. Somos nosotros. Vamos a hablar de Él, vamos a confesar de Él, vamos a hablar de su amor y de su misericordia, de su poderosa fidelidad, que aunque imperfectos, pero sigue con nosotros. Y eso, amado hermano, el demonio se puso: estos son siervos del Dios Altísimo, y les andan anunciando el camino de la salvación. Yo creo que la gente ahí hasta se confundió, ¿no? Ah, caray, pues si nosotros vamos a que esta nos adivine, y ahora ya se metió de profeta. Anda de predicador ahora, ¿sí o no? Y esto fue notorio. Y cuando dice la palabra de Dios, usted ya sabe todo lo que resta en esta historia, hermosa historia. Los amos de aquella mujer, viendo que se había ido el producto de su ganancia, tomaron a Pablo y a Silas y los llevaron ante los magistrados, azotándolos con vara. Amados hermanos, los golpearon. Después los tomaron y fueron al carcelero y se los dieron para que los depositara dentro de la cárcel. Y dice, en el lugar más profundo de la cárcel, en lo más hondo, allá abajo donde no se oía nada, en lo que eran los calabozos subterráneos. Y dice la Biblia, y habiéndolos golpeado, los sujetaron en el cepo, tomaron sus piernas y sus manos, y estos sentados. Pero la Biblia dice, pero a medianoche estos oraban. ¿Qué clase de cristianos eran? Cristianos que Dios espera tener ahora. Esa es la clase de cristianos. Pero hoy somos different breed, dicen en inglés. Hoy somos gente, hermanos, que de todo se queja. Gente que a todo le pone pretexto. Cuando hay calor, cuando hay frío, cuando hay esto y lo otro, y siempre va a haber algo. Pero esta era gente que amaba al Señor, que verdaderamente sufría por el Señor. Y los ejemplos están aquí. Y yo creo que un día Dios nos va a decir, cuando lleguemos: Señor, yo no pude, mira, siempre me dolía algo. Mira a estos no había una pulgada en su cuerpo donde no los habían tocado. Habían sido golpeados, habían sido maltratados, pero allí ellos sabían lo que tenían que hacer. En vez de estarse queriendo curar las heridas, yo creo que se voltearon a ver el uno al otro. Y tal vez Pablo, que era obviamente el más viejo, le dijo a Silas, que era más joven: hey, ¿cuál quieres que cantemos? Pues canta, qué lindo es mi Cristo. No hay otro igual. Canta esa. Y ya tal vez la cantó Silas esa, hermano Vinicio. Tal vez cantó esa Silas. Y luego cuando Silas terminó, voltea y le dice a Pablo: ahora tú otra. Y dijo: yo te voy a cantar un corito. Soy bautizado como manda el Salvador. Y el uno y el otro tal vez se miraban allí. Se les olvidó lo que habían hecho contra ellos. Se les olvidó el dolor, se les olvidó todo. Y vean, hermanos, vean el contexto de la palabra. Llegaron y le dijeron: ven Omar, ven. Llegaron y tú no estás muy joven para ser. A ver, hermano César, venga. A ver, no, hermano Fermín, venga usted. Usted es Pablo. Santo Dios, dice. Y llegan al carcelero, hermano César, usted es el carcelero. Llegan los magistrados y le dicen: aquí tenemos estos dos delincuentes, un viejito y uno joven. Pero ¿sabe qué? Venga pues, tómelos. ¿Sabe cómo se llamaba el carcelero en Filipos? Pero ¿qué tal que le dicen? Asegúrate que estén en lo más profundo del calabozo. Asegúrate. No los puso arriba, hermano, los puso abajo. ¿Saben que hemos tenido el privilegio, mi esposa y yo, de ver los lugares donde eran los calabozos? Llegamos y miramos en una ocasión el pretorio donde estaba obviamente el gobernador romano, y abajo estaban los calabozos, las prisiones. Y si usted cree que era una celda, no, eran pequeños lugares, ahí quédense, eran pequeños lugares en la pared, y había unas argollas y cadenas ahí, y era un pedacito como haga de cuenta, como 1 metro a la redonda. Y ahí era donde estaban los prisioneros. Esa era su celda de ellos. Había otra y otra, unos en las esquinas. Y como todo es pura roca,
Ahí estaban, ahí se cree que estuvo el Señor Jesús sentado. Ahí en esos lugares, en la misma roca, había cómo meter las manos y cómo ponían al otro lado los grillos para que no la sacaran, y también en los pies. Pero a estos se les dijo: llévelos, y ¿sabes qué? No los pongas aquí, llévalos a lo más profundo, llévalos para que lo que digan, lo que haya, lo que abran, perdón, nadie los oiga. Y dice la palabra de Dios: siéntate, Silas. Muy malos autores, me quedan viendo. Siéntese, Pablo, y dice la Biblia: llévatelos. Pero luego dice la Biblia: pero estos comenzaron a orar. Tal vez comenzaron a hablarle palabras al Señor. La Biblia no dice, pero tal vez: mira, Señor, por causa de ti, de tu nombre, de tu amor, lo que nos ha pasado, pero no nos importa. Aquí estamos, te seguimos adorando. Nuestro cuerpo es tuyo, nuestra vida es tuya. Tú la has comprado con tu sangre preciosa, Señor, mi Dios. No nos importa, Señor, mi Dios. Lo más valioso que nos pueden quitar es la vida, pero no la quitan momentáneamente, porque esa ya está en tu mano, en tu amor y en tu poder. ¿Y saben qué? Dice la Biblia que cuando ellos estaban orando, comenzaron a cantar, y los presos los oían. Los pusieron en el lugar más profundo para que nadie los oyera, y la Biblia dice: los presos los estaban oyendo. Pero más que los presos, había alguien allá sentado en su trono de gloria que los estaba oyendo, amados hermanos. Y Él manda un terremoto. ¿Para qué? Para que sean sueltas sus ataduras, dando el Señor obviamente testimonio de que Él estaba con ellos. Y la Biblia dice entonces, en ese contexto, que después del terremoto las paredes se cayeron, las cadenas se cayeron, todos fueron sueltos de sus ataduras. El carcelero que estaba allí, al darse cuenta, al despertar por el terremoto, tomó la espada y se quiso atravesar. Y yo no entiendo esto, y no me voy a complicar la vida. ¿Cómo fue el asunto? Si estaban a mero abajo, ¿cómo Pablo pudo saber revelación de Dios? Que le gritó y le dijo: no te hagas daño. O a lo mejor el hombre comenzó a decir: soy hombre muerto, se me han escapado los presos. Yo no sé, la Biblia no lo dice. Pero Pablo le dice: no te hagas daño, aquí estamos todos, ninguno se ha escapado. Pidiendo este hombre luz, la tomó y se precipitó abajo. Y estando allí, entonces les dijo a ellos, sígueme en el contexto, mira ahí, y vea, dice, entonces dice, estando ahí abajo, o sea, habiéndose precipitado, entonces les preguntó a ellos: ¿qué debo de hacer? Y esa palabra, amado hermano, dice, esa palabra, vaya 6 versos, 7 versos, 9 versos abajo, y esa palabra dice: ¿qué debo de hacer? Y entonces dice que aquellos hombres le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y ojalá y no me meta en problemas, pero voy a desmentir esto. Este es miembro de mi casa. Yo espero que él crea en este año en el Señor, antes de que me pase en estatura. Creo que ya es un buen tiempo para entender la salvación o para negarla. Pero no por ser mi nieto, tiene boleto asegurado. A todos se los digo, y que quede registrado aquí y en el cielo. Él tiene que creer, él tiene que confesar al Señor, él tiene que recibir la salvación. Si no lo hace, él se va a privar de la más grande bendición del mundo. Do you understand everything that I say in Spanish? Or you want me to say that in English? ¿Sí entiende? Fuerte, dígase. Está bien, sí entendí. Sí, está bien. Ok, siéntese. Porque luego nos hacemos nosotros: oh no, mi niño. Oh no, no. Si tu niño no se arrepiente, si tu niño no se convierte, si tu niño no vive para la gloria y la alabanza de Él, y se va de este mundo, se va a perder. La Biblia dice claramente, ellos dijeron, cree, ellos, no solamente fue Pablo, como aquel día cuando le preguntaron en Jerusalén a Pedro y a los demás hermanos, a los demás varones: ¿qué haremos, varones hermanos? Y ellos contestaron. No fue Pedro solamente, muchos atribuyen, oh, Pedro fue el que habló. No, eran todos. Yo creo que cuando Pedro habló, todos los que estaban allí con él, como hicieron: sí, eso es. ¿Qué? Lo Pedro está diciendo, es el Señor, no hay otro que el Señor. Entra al reino de Dios por Jesús y la salvación recíbela en el nombre de Cristo. Y dice, ellos, dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Vea el contexto. Y luego dice,
Por eso se desmiente. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Porque todos tuvieron la misma oportunidad. Como hoy, tú que estás oyendo la estás teniendo. No va a haber excusa que nos valga a nadie allá en el cielo. Lo que hiciste, hiciste. Lo que creíste, creíste. Y por lo que viviste, viviste. Y dice la Biblia que le hablaron a él. Y entonces dice el verso siguiente. Y él tomándolos luego, viendo. Dice, en aquella misma hora de la noche les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. ¿Ustedes creen que Pablo nomás dijo todos en línea y ya creyó el primero, todos los demás entran gratis? No es cierto. Tiene que creer el hijo, tiene que creer en la hija, tiene que creer el padre, tiene que creer quien sea. Esta salvación es limitada, el número es limitado. Hoy es una abundancia de gracia, es un arroyo imparable de bendición, es un horizonte inalcanzable de gracia y de gloria. Pero hoy que está abierta todavía la puerta, yo cada vez, hermanos, que cierro una puerta, cada vez que cierro y digo, Señor, tu palabra dice que un día se cerró la puerta de la salvación hace muchos años. Y hoy, hermanos, la puerta todavía está abierta. Hoy puedes entrar, hoy puedes salir, hoy puedes llegar, pero va a llegar el día, el Señor lo sabe, donde esa puerta simple y sencillamente se cerrará. Y tú no la vas a poder abrir, yo no la voy a poder abrir, nadie la va a poder abrir por ti. Pero hoy que está abierta, hoy tienes que venir, hoy tienes que recibir, hoy tienes que llegar. Y lo que está diciendo el texto en la palabra, leímos en el capítulo 11 de los Romanos, y con esto voy a concluir mi prédica. Vengan los músicos. Leí en el verso número 12 y dice claramente, y después el 25, vea lo que dice nuevamente: y si su transgresión es la riqueza del mundo, y su defección, o sea, y si su desobediencia la riqueza de los gentiles, cuánto más su plena restauración. Dios por amor a nosotros. ¿Hay algún judío aquí antes de decir lo que voy a decir? A ver, levanten la mano. ¿Hay algún judío aquí? No, ni uno. Una judía, pues. Ni judía ni judío. Y luego dicen unos, I'm a Mexican. Okay, good for you. I'm an American. Good for you. I'm from Central America. Good for you. Pero qué bonito que decimos todos. Diga usted también, hermano Oliver. Diga usted también, amén. Diga usted también, somos cristianos. Gloria a Dios. Una nueva ciudadanía, un nuevo reino. Entonces, como no hay judíos aquí, podemos hablar con cierta claridad y plenitud de la palabra que la desobediencia de ellos, la defección de ellos, es nuestra riqueza. ¿Y sabe quién les ayudó a ellos para ser desobedientes? Dios. Porque Dios pensó en ti y pensó en mí. Porque si ellos lo hubieran obedecido, aquí no hubiera de Jalisco, no hubiera de Michoacán, no hubiera del DF, no hubiera de ningún lado. Pero Dios les puso a ellos, vaya a su casa, y yo no lo puedo leer aquí, pero vaya y lea este hermoso capítulo, hermanos, de lo que viene siendo la bondad y la severidad de Dios. Y dice severidad para con los que desobedecieron. Pero yo luego veo y digo, Señor, pero tú cegaste el entendimiento de ellos. ¿Y sabe por qué lo cegó? Para que un día todos nosotros tuviésemos esperanza. Y todavía ese pueblo, hermanos, no hay otra nación más perseguida, más odiada como los judíos. Y todo es porque Dios los eligió cuando eran obviamente idólatras en los lomos de su padre Abraham, desde Ur de los Caldeos, arriba de la gran Mesopotamia. Arriba Dios llamó a un hombre llamado Abraham en Génesis 12, y desde ese tiempo este hombre le creyó a Dios y le dijo: en ti, Abraham, en ti serán benditas
todas las naciones de la tierra. Las naciones de lengua, hermanos, inglesa, norteamericana, de cualquiera, en ti habrán, por lo que tú has creído habrán, por lo que tú recibiste de Dios, en ti serán benditas las naciones. Y es por eso que cuando cantaba mi hermano Fermín sus cantos en la mañana y decía, Juan vio el número de los redimidos y miró de toda lengua y de toda raza, de toda tribu y de toda nación. Y es que la iglesia del Señor, esta poderosa entidad de hermanos, que jamás será destruida. El Señor nuestro Dios dio su palabra y dijo, lo que es de mi iglesia, no importa lo que venga, no la va a poder dañar. Aún ni el mismo estado de la feroz de la muerte la puede dañar. Y los que estamos en la iglesia somos bendecidos. Los que somos de la iglesia es por lo que el Señor vendrá. El Señor no va a venir por sabios, científicos, ricos ni guapos. Va a venir por sus hijos, los que tienen su Santo Espíritu, como se predicó todo el mes pasado, los que con ansia esperan su venida, los que le han creído, los que paso a paso viven por Él y son de Él y para Él. ¿Cierto o no es cierto? El Señor va a venir por su iglesia. No lo va a poder detener nada. Cuando Él aparezca, llamará a su rebaño y nosotros oiremos su voz y todos nos reuniremos con el Señor. Y es por eso que hoy se predica este mensaje. Este Dios utilizó el endurecimiento en parte del corazón de los judíos para darnos a nosotros entrada. Pero el apóstol Pablo dice, pero ustedes no deben de ser extraños, ni deben de ser egocéntricos. Tienen que ser agradecidos con Dios de que Él tenía a un pueblo, a una nación que Él levantó, que era, según Génesis, o Éxodo más bien dicho, 19:5, su especial tesoro. Y Él volteó de ellos un poco el rostro, aunque Él tiene reservado algo glorioso para la nación de los judíos. Alguien dijo, a esta gente se los van a acabar. No, no se los van a acabar. Ellos están preparados en el reloj profético de Dios, que para ellos está detenido un momento, amado hermano, cuando Dios concluya el número de la plenitud de los gentiles. La palabra plenitud es lo mucho, lo suficiente, lo bastante, pero un día se completará. Es como decir, hacen falta 1, 2, 3, 4, 5 sillas que se llene, y el Señor va a decir, cuando se llenen esas 5 sillas de gente que cree en mí, que va a confiar en mí, que va a vivir para mí, quizás se llenen hoy 2, quizás de aquí a un mes se llena otra, quizás de aquí a un año se va a llenar otra, y quizás entremos al año 2025 y o el 26 y se va a llenar la última. Pero una cosa sí les aseguro, que cuando la última silla se llene, amado hermano, entonces la iglesia dejará esta tierra, se va a ver con su Señor, con su Salvador, con su Dios. Este gran Dios detuvo la ruta de la profecía para su pueblo por amor a nosotros. Y muchos de nosotros vivimos como que nada nos ha pasado. Como que nada nos ha pasado. No hay nadie de ustedes que me deba dinero, pero la verdad es que si me debieran mucho y llegara yo y vamos a decir que a la hermana Vicenta, usted me debe $900,000. Y que yo llegue y le diga, Vicenta, quiero decirte que hoy amanecí de buenas. Lo que obviamente no corresponde a Dios. Dios no se compara con ninguno de nosotros. Pero que yo venga y le diga, Vicenta, hoy quiero decirte algo. Si te basta mi palabra está bien, pero si quieres un papel firmado, te lo doy. Hoy te perdono todo. Y la hermana Vicenta dice, gloria a Dios, porque no me debe los 800,000. Me los debiera y yo le dijera, mira hermana, aquí está un papel firmado con notario, porque parece que ya la palabra ya no vale, pero el notario vale más. Aquí está firmado con notario. Y sabe que al tiempo que usted lo recibe, debe de tener algo en su vida. Debe de levantarse, cuando menos debe de llorar.
Porque no solamente se llora de dolor, también se llora de alegría. Muchos de nosotros lloramos de alegría, de saber que somos salvos, que el infierno no es nuestro, que hay un lugar reservado allá en el cielo. Y pararse y ser agradecido. ¿Y sabe qué? Si a mí me perdonan, hermano, si a mí ahorita me hablaran de allá de Utah y me dijeran, ¿sabes qué? El dueño, me siento bien contento y te quiero perdonar los 50 y tantos mil dólares que todavía debes de la troca, de la truck. ¿Ustedes creen que yo voy a llegar? Hermanos, miren, pues traigo un testimonio para la gloria de Dios. No, hombre, usted me va a ver ahí en bendición. Me va a ver levantar las manos y una sonrisona todos los días, hermano. Con ganas de ir a comprar otra y que el Señor le ponga otro dealer lo mismo. ¿Por qué no? Y eso es una cosa material. Pero ¿sabes una cosa? No hay nada en este mundo para lavar, para borrar, para perdonar el pecado, sino la gracia de Dios. Y Él te la dio, Él te perdonó. No hay nada. ¿Cómo debe de estar la vida del hombre y de la mujer? El cupo es limitado, no lo dejes. Por último, la palabra de Dios dice, y dice claramente en Apocalipsis 3:11, le voy a pedir a todos que nos pongamos de pie. Estas son las palabras de Juan que escribió, que el ángel le dio, la revelación del Señor. Y en Apocalipsis 3:11 se le dijo obviamente a Juan, se le dijo para que quedara registrado para la posteridad. ¿Qué era lo que tenía que quedar registrada? Tenía que quedar registrado obviamente que la misericordia y la bondad de Dios nos ha enriquecido tan grandemente. Y por eso es clara la palabra, cuando ciertamente el Señor lo dijo, he aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes. ¿Para qué? Para que ninguno tome tu corona. La corona es símbolo de grandeza, de autoridad, de posición. ¿Y sabes quién tiene grandeza, autoridad y posición en el mundo? Y más que en el mundo, en el reino de Dios, somos nosotros a los que el Señor nuestro Dios ha justificado. El tiempo es corto, la venida del Señor está corta, el número es limitado. Tú que no has querido hacer caso, hoy yo te hablo en palabras del Señor, que el Señor te está esperando. No te va a obligar, solamente te va a invitar. No te va a obligar, solamente te va a ofrecer. No te va a obligar, solamente te quiere dar. Y ojalá y sea sensible a su voz, porque vienen días y están aquí y son ahora, donde obviamente no vas a tener contentamiento. Nada te podrá hacer dichoso ni feliz, con las palabras que le dijo el Señor Jesús a Pedro. Pedro, bienaventurado eres, lo que sabes ahora te vino del cielo, llegó a tu corazón, lo iluminó y sabes las cosas más grandes que se tienen que saber en esta vida. Todos los que somos de Cristo, amado hermano, hay un lugar para ti en este lugar, y el que no es de Cristo, venga y dígale, Señor, yo también quiero ser parte de ese número que tú, Señor mi Dios, pusiste para ser salvo, para recibir tu bendición y para tener esta gran esperanza. Venga, le voy a pedir a Jorge Luis.